Hola, hola, Buenas ¿cómo noches. estamos? Muy buenas noches, ya estamos aquí, listísimos para nuestra clase de hoy. Posee la Tierra 21, según lo que recuerdo, ese es el número de clase que nos toca. Y bueno, pues ya estamos prácticamente concluyendo el curso después de todos estos pues, clases, meses ya. Y para nosotros ha sido toda una experiencia. Yo espero que también ustedes puedan tener esa misma experiencia que estamos teniendo nosotros de aprendizaje, de recordar muchas cosas. Y bueno, también obviamente tener como la oportunidad, dado el momento que se nos presente, de ayudar a quien lo necesite en estas áreas. O como siempre les decimos, el curso está pensado tanto en poder recibir lo que nosotros necesitamos como en un momento determinado, ¿verdad? Pues ayudar a quien también lo necesite, porque a veces cuando menos nos damos cuenta ya tenemos un compañero en el trabajo Ujú. o algún amigo o algún familiar que entró en una situación así como rara, ¿verdad? Complicada y que gracias a Dios pues tú ya no estás en la ignorancia, tienes una respuesta que puedes muy bien darle a estas personas, primero que nada pues compartiéndoles de Jesús, de su obra, de su poder, de su nombre, de su autoridad. Y bueno, pues sí, enfrentando a estas cosas, ¿verdad? Espirituales de maldad que tratan de atrapar y mantener cautivas a las personas. Ahora de una manera renovada, el Señor nos está llamando a la iglesia, ¿verdad? A meternos más con Él, a meternos en su presencia, a recibir de Él dirección, unción, para combatir tanta maldad y oscuridad que hay por todos lados. Y bueno, pues qué mejor que estar afinando, ¿verdad? Las espadas y afilando las espadas del Espíritu, la palabra y la autoridad y el nombre de Jesús y todo lo que Él nos ha dado para llegar a derribar, a anular, a cancelar, a exhibir. Mucho de lo que tenemos que hacer es sacar a la luz lo que está en oculto, ¿no? Si ustedes se acuerdan, estamos hablando ya en estas últimas ocasiones, pues del ocultismo de manera ya muy específica. Ahorita, por ejemplo, vamos a hablar un poquito del espiritismo o espiritualismo, son un poquito diferentes, pero la raíz es la misma. Y ya sabemos que por este lado, ¿verdad? Hay mucha gente que se ha dedicado o se dedica o asiste a estos templos, así les llaman, esos lugares donde van. Nosotros hemos tenido algunas experiencias desde que llegamos a Texcoco, donde aprendimos y conocimos de cómo esto es. Y bueno, ya en el curso viene más completo algunos aspectos que todos tenemos que aprender, ¿no? Saludamos ya a todos los que ya se conectaron, gracias por estar aquí. Y bueno, pues yo creo que vamos a empezar, ¿no? Pues una Ujú. oración, mi vida. Sí, claro que sí. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti Sí, este Señor, tiempo. Te pedimos que tu unción por esté favor. enseñando, Señor, a cada persona lo que tú quieres Sí, sí, para este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús, y que sea algo que quede grabado, Señor, para que podamos todos como cuerpo dar fruto, Señor, con todos aquellos que lo necesiten, Señor, además de ser libres los que así lo necesiten, Señor, sí, Señor. en las áreas que vamos a estar mencionando. Sí, Padre, en Padre. el nombre de Jesús. En el Amén. nombre de Jesús, amén. Muy bien. Bueno, nada más retomando lo que ya veníamos platicando, estábamos hablando de que hay unos que son los dones del Espíritu genuinos y las falsificaciones. Ahorita hemos estado hablando mucho de todo lo que el enemigo hace tratando, ¿verdad?, de pues, falsificar o de sustituir en la mente y corazón de la gente lo que es original y auténtico. El poder de Dios es real. Satanás, que es una creación de Dios, es una criatura, fue dotada con poder y así que lo que pasa en el espíritu, en el área de maldad, también es real. Ya lo estábamos diciendo la vez Uh -huh. pasada. No quiero volver a subrayar porque hay gente que llega a pensar, no es que eso no existe, ¿no? Negar las cosas no hace que se desaparezcan. Ahí están. Y también es importante recordar lo que ya dijimos, no es equiparable el poder del enemigo con el poder de Dios, no es equiparable. Sí es poderoso el enemigo, sí puede hacer muchas cosas, sí tiene un ejército, muchas cosas, pero nada que ver con el poder de Dios. Y aquí lo más impactante es que para los hijos de Dios, Él, el Señor, nos ha dado su nombre, su autoridad, nos ha hecho sus hijos
nos ha hecho sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, nos ha hecho copartícipes de la herencia que tiene en nosotros y nos ha puesto como sus representantes en la tierra. Imagínate, a pesar de nosotros, de nuestras debilidades, de nuestras faltas, ¿verdad? El Señor se pone a darnos de su nombre, de su autoridad, para que estemos colaborando con Él en este mundo. Qué tremendo y qué impresionante, ¿verdad? Sí, pero gracias a Dios que nos ha dado precisamente de su presencia, de sus dones, de los talentos, y que además prometió que iba a estar con nosotros siempre. Entonces, desarmados no estamos, ¿no? Nos ha dado las armas, la armadura. Entonces, no nos dejó solos o desprotegidos. A veces somos ignorantes de lo que tenemos, eso sí, Uh-huh. pero no estamos ni solos ni desprotegidos, como dice bien mi esposa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues, por favor les queremos recordar, pedir, solicitar que hagan preguntas. También, como ya estamos casi al final del curso, sería bastante útil para Claudia y para mí, como maestros, ¿verdad? En este caso, que nos digan qué tanto les ha aprovechado, qué tanto les ha servido, qué tanto han aprendido, ¿verdad? Porque para nosotros es importante precisamente porque ya está acabando el curso, vamos a tener quizá un ratito después de que acabe el curso, ¿verdad? Una o dos, quizás reuniones diferentes para pensar si vamos a seguir con algún otro curso. Tenemos muchos cursos, pero queremos estar seguros pues del aprovechamiento, ¿no? Que usted puede tener acerca de esto para que nosotros sigamos, ¿no? O sea, la idea de hacer estos cursos es pensar y saber que usted los puede aprovechar, les está sirviendo y que todos estamos invirtiendo bien nuestro tiempo, ¿no? Entonces, así que, por favor, les pedimos que nos apoyen con eso. También va a ser bastante bueno que nos ayuden y nos apoyen en ese sentido. Pero bueno, regresando al asunto, espiritismo o espiritualismo, obviamente es un asunto de ocultismo, tiene algunos principios. Quiero que aclararles algo. Muchas de las cosas de las que vamos a hablar o hablamos o se habla de ello, tienen, mezclan o ocupan la Biblia, la palabra de Dios o cosas relacionadas con Dios, que es parte del engaño que tiene el enemigo con estas cosas, con estas doctrinas. Es muy importante porque si tú no eres una persona conocedora de la palabra o apenas acabas de empezar a conocer de Dios, ¿verdad? Y te invitan a uno de estos lugares, te puedes sentir muy confundido, raro, o de plano se te puede llegar a gustar y pensar que está bien porque hablan de Jesús, porque hablan de Dios y muchas cosas, pero bueno, no tienen nada que ver con el Señor. A mí me da mucho coraje y me enoja que el enemigo utilice el mismo nombre del Señor y las cosas de Dios para atraer, seducir pues perder a la gente con engaños. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, estábamos mencionando la clase anterior que gracias a que el Señor nos ha dado discernimiento de espíritus es que podemos nosotros identificar todas estas cosas, pero cuando la gente no conoce al Señor, cuando no tiene este don en su vida, o cuando está perdida o buscando en su gran necesidad una respuesta, pues es muy fácil que se involucre en estas prácticas que vamos a mencionar y necesitamos tener mucho cuidado. Una de las cosas que mueve a la gente para buscarlas, obviamente, es un dolor muy profundo de haber tenido una pérdida de algún ser querido y viviendo en una gran ignorancia acerca de Dios y sus obras. Entonces se les hace fácil a las personas buscar recursos para comunicarse con las personas fallecidas. Pero, ahí va el pero, si nos regresamos a la escritura en Deuteronomio, cuando dice que no hay hechiceros, agoreros, sortílegos, ni nada parecido, ni quienes consulten a los muertos, implica e involucra cualquier práctica que esté buscando comunicarse con gente que ya falleció. No importa que sea súper santa la gente que ya se murió, porque ahí buscan el pretexto, no, ay, es que era tan bueno, era tan linda, tan no sé qué, en fin. Pero sigue siendo una práctica de ocultismo que Dios aborrece y que el enemigo aprovecha para introducirnos a los que se dejan, pues a los seres humanos, a cosas indebidas. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, hay esa inquietud o esa curiosidad de la gente por estar consultando
en este caso a los muertos o a espíritus que les puedan guiar o que les puedan responder sus inquietudes. Y el espiritismo precisamente trata de eso, ¿no? De hacer ese vínculo, esa conexión con el mundo de los espíritus, que es un mundo que está, según lo que ellos creen, pues está paralelo o está al mismo tiempo que el nuestro, pero de hecho ellos tienen ciertas doctrinas, ciertas creencias que por eso mucha gente se involucra, porque mezclan, sí creen en Dios, sí creen que el Señor es creador y que el hombre es una creación, es una criatura, pero lo consideran un espíritu imperfecto que está puesto dentro de un cuerpo para que vaya perfeccionándose hasta que sea perfecto y pueda estar con Dios. Pero mientras eso sucede, puede ser que vuelva a morir y que reencarne en otra persona. Entonces ahí hay varios engaños que el enemigo ha puesto como tropiezo para que la gente siga esas doctrinas falsas y se vaya de en pos de Dios, que se vaya siguiendo todo esto y que deje de buscar a Dios y de honrar a Dios. No es tan difícil localizar cosas sobrenaturales, sobre todo equivocadas, porque siempre tienen una tendencia muy semejante. Otorgarle al hombre un poder donde parece que puede prescindir de Dios aunque lo mencione. Eso es algo inapropiado porque siempre toda doctrina cristiana genuina glorifica a Dios, lo exalta, le da el lugar supremo. Es indispensable la presencia, la persona y la obra de Dios. Nada lo puede sustituir, nadie lo puede sustituir. Entonces, cada vez que tú te acerques o conozcas o se acerque alguien a ti o escuches, ¿verdad? Cosas que empiezan a hacer aparecer como que el hombre tiene unas capacidades superiores que son como propias del hombre, no dadas de una manera especial por Dios, porque el enemigo es astuto. Él es el que muchas veces provoca lo sobrenatural en las personas, pero les hace creer que son ellas las que lo tienen. ¿Para qué? Para sentirse que son independientes, que así nacieron, que eso es un don especial que tienen propiamente de sí mismos, y eso es la obra de Satanás pura. Satanás quiso creer que lo que él tenía era suyo, no que provenía de Dios, y quiso ocupar el lugar de Dios. Por eso es importante aprender estos elementos para poder distinguirlos. Ahorita estamos hablando de espiritismo, pero cualquier doctrina que tenga estas características, ya tienes tú que saber que su origen es ocultista y ajeno a Dios, y lo más seguro satánico de principio y de raíz. Entonces, había una lista larga o hay una lista larga que podemos mencionar de cosas que se hacen relacionadas a esto. Ahorita es solamente como una especie de ejemplo, porque hay muchas cosas que tienen que ver con esto. Hablando de esto, bueno, ¿de qué se trata? Se trata de que una persona viva pueda comunicarse con una muerta, ya sea directamente o a través del pensamiento, pero sobre todo dejándose utilizar como un medio o medium. Es importante que sepas esto, ¿no? En este tipo de prácticas, una persona es tomada supuestamente porque así quiere, ¿no? Es decir, nosotros los que conocimos de primera mano era una familia que había fallecido el abuelo y que se hacían estas reuniones y el que se ponía en el centro en una silla era uno de los nietos de este señor que se había fallecido y de repente llegaba supuestamente el espíritu del abuelo a hablarle a la familia a través de este nieto, ¿no? Y seguían consultando al abuelo como si fuera el que tuviera que tomar, fíjate bien, buscaban tomar decisiones de vida, de futuro, de familia, en todas las áreas, a través de esta comunicación supuestamente con un antepasado, en este caso pues un familiar cercano, como era el abuelo, para seguir decidiendo qué hacer hacia adelante. Entonces lo que pasa, lo que termina por ocurrir es que un espíritu, ¿verdad? En este momento así, simplemente un espíritu, va a terminar controlando y reinando y gobernando sobre la voluntad de otras personas, sobre la vida de esas personas. Entonces esta familia, quiero que sepan, no hacían absolutamente nada
que no le hubieran consultado al famoso abuelo a través de este pues medium que era el nieto. Entonces el señorío de su vida lo tenía ese espíritu que les hablaba a través del nieto y no Jesucristo. Y bueno, y aquí lo más impresionante, porque ¿qué es lo que pasaba? Pasaba que como era no lógico, se endemoniaba el tal nieto, ¿verdad? Se ponía loco, una vez quiso matar al hermano con un cuchillo y se ponía de una manera que no lo podían controlar. ¿Por qué? Porque efectivamente al abrir el espacio para dejarse llevar por un espíritu, en este caso decía él que era el del abuelo supuestamente, ya después la familia se dio cuenta que no era el espíritu del abuelo, ¿verdad? Porque pues los quería matar, los quería destruir, ¿no? Entonces nos tocó intentar liberarlo, y digo intentar porque pues francamente él no quería. O sea, ya cuando empezamos a orar y empezamos a forcejear con ese demonio, era muy difícil tratar de sacarlo, pero no era porque fuera difícil que lo sacáramos. Como ya se los he dicho muchas veces, aquí abro un espacio. Echar fuera un demonio no es difícil. Aquí lo importante es que la persona que es liberada realmente quiera ser libre, porque lo menos es que lo eche para afuera el demonio y entonces, pues no, ¿cómo se llama? Si la persona no quiere ser libre, no puede, porque es una manera de impedir, ¿verdad? Que ocurra. Entonces, que te quede claro. Por eso es que luego la gente me dice, pastor, ¿le puedo llevar a alguien porque mire que está muy mal y puede liberar? Bueno, sí podemos echar fuera un demonio, claro, no hay problema. Se tiene que sujetar el demonio y se tiene que ir. El problema es que la persona que queda libre, y eso quiero que lo apunten y lo recuerden, necesita forzosamente, ¿verdad? Entrar en una decisión de ser libre. Este caso, regresando al que te comento, era un muchacho jovencito, era un niño, era como un adolescente, pero tenía como unos 15 años, una cosa así. Pero ya cuando empezamos a trabajar fuertemente, yo le dije, bueno, ya suelta su voluntad en el nombre de Jesús. Y yo hablé con el niño, con el muchacho, no con el espíritu. Le dije, a ver, dime una cosa, ¿quieres ser libre? Y me dijo, no quiero. ¿Por qué? Yo pensé que tenía miedo. No tengo miedo. Me gusta ser el centro de la atención. Me gusta que me hagan caso. Me gusta que Sentir yo poder. sentir el poder. Es lo que nos contestó, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue atar al demonio, obviamente en todo lo que nos tocaba, pero ya cuando se trata que la voluntad de la persona está decidida a seguir en el asunto, pues no hay mucho que podamos hacer al respecto. ¿De acuerdo? Sí, y el problema es que la gente que cree de esa manera no cree en los demonios, entonces no sospechan o de entrada no pueden aceptar, no les pasa por la mente la idea de que es un demonio y no su familiar o su ser querido. Entonces fácilmente se dejan pues convencer y viven esa vida porque son como la religión, es la religión de esas personas, ¿no? Entonces para ellos es normal y son familias enteras las que viven así. Acá en Texcoco hay un lugar, una región que se llama Tequesquinagua, que es donde muchas de las personas que viven ahí practican eso. No son todas, pero muchas sí. Y la realidad es que como ya lo tenemos que aprender, siempre están, o sea, siempre hay demonios detrás de todo esto, porque finalmente logran tomar el control de la voluntad de las personas. Primeramente así, como te digo, haciéndoles creer que son un familiar, pero luego como este muchacho se sentía poderoso porque realmente sabía cuando venía ese espíritu y mucho de lo que hacía, porque ya él tenía esta facultad de que es parte de lo que hacen los espiritistas y espiritualistas, de mover objetos, ¿no? Entonces ya en ese momento este individuo, este joven, ya tenía, digamos, esta situación en su vida donde a través de, según él creía, ¿verdad? Sus ciertas capacidades, podía mover objetos, ¿no? Como prender la televisión espontáneamente, tirar cosas. Se llaman poltergeist, este tipo de espíritus que hacen como mucho ruido y se manifiestan y mueven cosas. Seguramente algunos de ustedes, porque recuerdo de algunas personas, saben o conocen, ¿verdad? O han experimentado situaciones parecidas y son espíritus demoníacos que hay que echar para afuera.
Y bueno, entonces algo que también es importante mencionar aquí, eh, ellos malinterpretan también los versículos de la Biblia, ¿no? Algunos que son Distorsionan. bueno, muy claros para nosotros, pero para ellos, como dice uno, lo distorsionan, ¿no? Y por ejemplo, este pasaje donde el Señor le está diciendo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, ellos lo toman como la base para el fundamento para la reencarnación. Imagínate. Y en realidad la reencarnación como tal no existe, porque nosotros nacemos y dice la palabra que morimos una sola vez y entonces viene el juicio, ¿no? Clau y yo tenemos una experiencia Eh, muy especial eh, con esta área. Ahorita que este termines de decirlo. versículo que les acabo de mencionar es Hebreos 9:27, pero hay varios pasajes en la Biblia que ellos lo toman como que es real, ¿no? La gente puede morir y luego presentarse en el cuerpo de otra persona o con la forma de otra persona. Y con eso tratan de justificar la idea de la reencarnación que se está promoviendo muchísimo también en la actualidad. Y es necesario que tengamos el fundamento para poder explicarle a la gente que cree en estas cosas que no es así y que puedan conocer la verdad. Ya sea que te la acepten o no, ¿eh? Porque mira, te voy a decir una cosa, es muy cómodo, voy a ponerlo entrecomillado, pensar que existe reencarnación al estilo de los hindús, por ejemplo, ¿no? El hinduismo tiene este rollo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, te portaste mal en esta vida, vas a reencarnar en algo peor de lo que fuiste ahorita, y si no te portas mejor, vas a ir bajando hasta degradarte a la peor cosa. O puedes ir mejorando y siendo hacia arriba, ¿sí? Entonces, imagínate nada más que negando totalmente la escritura cristiana, ¿verdad? De que una sola vez hay el juicio, la muerte y viene el juicio y se acabó, ¿verdad? La gente se va con un error pensando que va a poder hacer una segunda o tercera o cuarta oportunidad cuando en realidad nada más hay una y es en vida, ¿no? Y a veces dicen, bueno, es que verdaderamente tiene recuerdos de, no sé, de la época medieval, ¿no? Que Y esa pueden es dar la datos experiencia que verídicos. queríamos compartir mi esposa y Uh -huh. yo, porque así lo aprendimos nosotros. Un día me llamó una señora para pedirme que oráramos por una mujer que estaba endemoniada. Esa señora pues estaba compartiendo y era su instructora de aeróbics, una cosa así, una muchacha. Entonces llegamos y a la hora que empezamos a orar, ¿verdad? Ya empezó ella a hablar, ¿verdad? Y resulta que, como dice mi esposa, tenía recuerdos porque decía que ella en su otra vida había sido una princesa, ¿verdad? De la época prehispánica, nos mencionó, hasta nos dijo el nombre, ni me acuerdo qué nombre era, pero entonces el Espíritu Santo me mostró, me enseñó que efectivamente, como es el mismo demonio que poseyó a una mujer, en ese caso, ¿verdad? Una joven de esa época, pues todo lo que vivió ella, o mucho de lo que vivió ella, estaba en sus recuerdos que podía impartir a otras personas a lo largo del tiempo. Entonces, el resultado para alguien que desconoce de esto es creer o imaginar que ha reencarnado varias veces, cuando en realidad han sido posesiones sucesivas en diferentes personas en diferentes periodos de la historia. Entonces la persona que ha, entre comillas, ¿verdad?, reencarnado, cosa que no es cierto, en realidad está teniendo recuerdos del demonio que ha estado poseyendo personas a lo largo de la historia. Por lo tanto, es muy probable que pueda decir datos fidedignos, o sea, ciertos, de cosas que pasaron hace mucho tiempo, como para dar testimonio de que es cierto. ¿Sí me estoy explicando? Eso es una forma de engaño tremenda, sutil, fuerte, poderosa, que la gente se puede dejar llevar por una cosa así, negando obviamente el conocimiento de la palabra y la escritura. Pero como nosotros tenemos la palabra, es seguro y eficaz, no hay manera de poder confundirnos. Sabemos exactamente, como te acabo de explicar, cómo es el asunto y cómo podemos combatirlo. Y bueno, hay manifestaciones diferentes de esta relación con los espíritus, ¿no? Y bueno, estamos mencionando que la reencarnación es una creencia, pero hay otras formas también en que la gente está buscando
esa cercanía o esa comunicación, ¿no? Pues por ejemplo la Ouija es una forma de tratar de comunicarse con los muertos o con los Y espíritus. en el caso de la Ouija, algo que es muy peligroso, vamos a decirlo, es que lo que se presenta como en forma de un juego, ¿no? Que invita a la curiosidad de la gente a que se meta en estas prácticas. Al menos fue como a mí me pasó. De La hecho, mayoría de la gente. fuimos a comprarla a un supermercado y estaba en la sección de los juegos de mesa. De niños, sí. Entonces, Así pues la vendían, no sé si todavía la está, venden, pero así la vendían. sí, es una trampa realmente, ¿no? Porque uno sin saber, y sí, por curiosidad, por lo que llega a escucharse, a saberse, pues se involucra, ¿no? En esas cosas y puede llegar a ser algo muy peligroso. La gente puede quedar ahí totalmente endemoniada, totalmente cautivada, ¿no? Al involucrarse en esto. Engañada, endemoniada, como se presta para que, otra vez, se supone que se mueve un objeto que va señalando palabras. Entonces las personas que están poniendo las manos se prestan para ser usadas por un espíritu que les va a mover las manos, ¿no? Ujú. Aunque claro, ya cuando la gente está muy metida, se mueve solo la cosa esa, ¿no? Sí. Pero Sí, porque los espíritus van sintiendo la libertad y el derecho de hacer lo que quieran, ¿no? Y de manifestarse como ellos quieran. así es de que siempre va a haber este asunto del enemigo de tratar, por un lado, de comunicarse con y a través de los seres humanos. Yo les vuelvo, esa es una cosa que yo les digo a título personal, pero que tiene que ser evidente para todos ustedes. Si el diablo pudiera hacer las cosas solamente por sí mismo, prescindiría completamente de los seres humanos. Eso quiero que te quede claro. ¿Qué hace? Pues como nos odia tanto y odia tanto a Dios y se le opone y completamente quiere hacer daño, pues va a hacer todo lo que pueda para dañarnos a nosotros y ofender a Dios, ¿sí? Pero hay muchas cosas que sabe Él que solamente a través de nosotros puede hacer. ¿Por qué? Porque finalmente Dios nos dio y nos hizo una creación especial al ser humano, no se te olvide. Estamos caídos, necesitamos redención, ya como cristianos Jesucristo ha hecho algo maravilloso, pero seguimos siendo la creación que Dios hizo de manera especial. Satanás no tiene un cuerpo físico como tal, tiene muchas limitantes que nosotros perdimos cosas por haber pecado, pero en la restitución de Jesús hay una restauración de las cosas. Y en esos procesos, tanto el anterior como ya siendo cristianos, el enemigo va a tratar de utilizar lo que ya está ahí en el ser humano para su provecho, para su beneficio, para manipular, para controlar y obviamente para robar, para matar y para destruir. Que no se te olvide. Entonces, todo lo que hay de prácticas tiene que ver con una cosa donde el enemigo quiere mantener cierta capacidad sobre el hombre y contra Dios. Y algo que es importante, bueno, recordar que son criaturas, estos espíritus, que sí, sí tienen ciertas habilidades que como seres humanos no tenemos y cierto poder, ciertos, Conocimiento inclusive. sí, y que a veces eso es lo que provoca que la gente se deje de deslumbrar, ¿no? Por ellos. Y bueno, una manifestación que de hecho se hizo muy famosa, una película que Manuel estaba mencionando precisamente esto de Poltergeist, es ese escándalo, ¿no? De mover cosas y de llamar así la atención y de provocar temor en la gente y la gente se impacta con ese tipo de manifestaciones y piensa que no hay nada que hacer o que tiene que abandonar esa O se casa. relaciona con. También, pero normalmente piensan que es un poder tan grande que no hay nadie que pueda contenerlo y que no hay nada que se pueda hacer. Y la realidad es que el Señor nos ha dado a nosotros, sus hijos, autoridad y es en su nombre y realmente es simplemente saber quiénes somos en el Señor y cuál es la autoridad, lo que Él nos ha dado y nos ha delegado para poder ejercerla y entender que no necesitamos tampoco de ese engaño de echar aguas y de usar objetos que de plata o no sé, tantas cosas que se ven en las películas y que no es Ajo, así. con los vampiros. Ajá, son cosas que no sirven, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no tenemos por qué recurrir a esas cosas. Tenemos que seguir y profundizando en el conocimiento y en la relación con el Señor
para que podamos salir siempre victoriosos y vencedores y que podamos apoyar a la gente que sí está batallando con estas cosas. Sobre todo con la cercanía con el Espíritu Santo. Porque hay muchas cosas que desconocemos, pero cuando Él necesita de nosotros, si tenemos comunión, nos va a usar. No, no digo, qué bonito que podemos tener esas oportunidades como ahorita, ¿no? Que estamos platicando y aprendiendo. Pero eso no te quita a ti como hijo de Dios de que si tuvieras que enfrentar una cosa pesada con el enemigo, lo pudieras hacer por la ayuda y dirección del Espíritu Santo. Aquí lo importante es que tengas una relación y una comunión con Él. Yo insisto mucho en esto porque de repente me causa problema saber que tenemos nosotros mismos como congregación, pero esto pasa en todos lados, gente que asiste, que va, que está ahí metida con Dios, con la palabra y no sé qué, pero a la hora de la práctica no están pudiendo responder porque no hay oración, porque no hay lectura de la Biblia, porque no hay una disciplina personal de mantener una vida correcta delante de Dios constantemente, a pesar de nuestras debilidades. Porque no es que seamos perfectos, es que estamos buscando mantenernos en una relación lo más sana y correcta posible con Dios. Esto que no se te olvide. Ya, finalmente las experiencias se te van a ir dando conforme vayan sucediendo, pero todo esto que ya aprendiste se tiene que quedar registrado en tu mente, en tu corazón. El Espíritu Santo te lo va a recordar. Ahorita yo creo que ya cualquiera de ustedes que ha estado tomando este curso o el anterior y los dos, ya tienen una base, un fundamento súper sólido para poder distinguir, aun cuando ni siquiera tuvieras un gran don de discernimiento, pero ya puedes distinguir con mucha mayor facilidad lo bueno de lo que no lo es, lo genuino de lo que no lo es, más fácilmente. Y sobre todo confiando en que el Espíritu Santo te va a dar sabiduría y dirección. Y así como te comenté este ejemplo que te acabamos de decir, ¿no? De este muchacho, o ahorita el de la otra muchacha que también nos tocó orar para liberación, ¿no? Así hemos tenido otras experiencias que nos han ayudado a aprender. Yo le llamo el trabajo sucio pero necesario, ¿verdad? Que es, hay que echar fuera estas cosas, no queremos que la gente esté cautiva, ni engañada, ni sometida, nadie queremos, ni Dios, por supuesto, no lo quiere. El Señor le llama el pan de los hijos a la liberación, cuando la mujer sirofenicia le dice, Señor Jesús, mi hija, ¿verdad? Está atormentada y libérala, ¿no? Y él le dice, pues no es bueno que le demos el pan de los hijos a los perros. Es una respuesta tremenda, pero así es. Y esta mujer, en lugar de enojarse o ponerse indignada y se dice corriendo, se humilla y le dice, pero aún el pan, las migajas que caen de la mesa de los hijos, la comen los perrillos. Es decir, por favor, algo debe de haber para mí, aunque yo no sea del pueblo de Israel, ¿no? Y Jesús se maravilla de la fe de ella. Así tenemos que entender que sin importar el trasfondo, la dificultad, Dios tiene amor y misericordia y nos usa a nosotros para bendecir a otros, ¿sí? Entonces, quiero ser práctico ahorita antes de seguir con cualquier anotación. En el nombre de Jesús, echo fuera todo espíritu inmundo. Ahora, en este momento yo ato y reprendo todo demonio del infierno que se esté queriendo mover o que quiera manipular o que quiera quitar la atención o distraer a cualquiera de las personas que están viendo esta serie en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo yo te ordeno que te calles y enmudezcas y dejes de hablar y de mentir y de engañar a la mente y corazón de mis hermanos en la fe y de las personas que están viendo y visitando este espacio en el nombre de Jesús. Calla, enmudece, basta ya de mentiras y de engaños. Te reprendo, Satanás, huestes de maldad, cualesquiera que sean sus nombres, los reprendo en el nombre de Jesús. Cualquier cosa o entidad que haya querido cautivar la mente o el corazón de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Cualquier manifestación te prohíbo, demonio del infierno, y cualquiera que sea tu nombre o rango. Te prohíbo que sigas operando o haciendo cosas que les haga creer o pensar o imaginar que están recibiendo algo que no proviene de Dios. Ya basta de tus mentiras y engaños. Que todo lo que sea oculto salga a la luz y por el nombre y en el nombre de Jesús lo arrancamos, lo desarraigamos y lo echamos fuera. Todo espíritu inmundo lo ato, lo reprendo, le impido operación alguna. Aún mientras está el proceso de liberación, te prohíbo que te muevas o te manifiestes y mucho menos que toques o hagas daño
a ninguno de mis hermanos, a ninguno de los hijos de Dios, a ninguna de las personas que están abriendo su corazón a Cristo a través de estas transmisiones, en el nombre de Jesús. Yo hablo paz, salvación y libertad ahora en el nombre de Jesús. Por el dedo de Dios. Aún yo te pido, Señor, que traigas a la memoria a cualquiera de los que están viendo esto, si hay algo en sus vidas, en sus casas, en sus familias, en sus herencias, que esté queriendo traer algún avivamiento de cosas de ocultismo en sus vidas. Esas personas que tengan una percepción extrasensorial, es decir, premoniciones o ideas, pensamientos que vengan a su cabeza, corazón, que nada tienen que ver con tu palabra y con tus dones, Señor. Yo lo echo fuera, lo cancelo, lo callo y lo apago en el nombre de Jesús. Si tú has tenido percepciones de ese tipo, te voy a pedir que por favor en este momento ores así, diga, Señor, todo lo que no proviene de ti, yo no lo recibo, yo no lo acepto, yo lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Y ahora solo te pido que quede, permanezca o venga a mi vida lo que viene de ti, Señor Jesucristo, de ninguna otra entidad espiritual, de ningún demonio. Nada que no provenga de ti, de tu Santo Espíritu, yo no lo quiero, yo no lo necesito, lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Si has tenido experiencias de que ves personas, ¿verdad?, que están ahí, que te están viendo, o espíritus, o abuelos, o familiares, es que yo vi a mi tío, mi abuelita, te pido en este momento que ores conmigo y digas, Señor, yo termino con esta percepción que no viene de ti, todo espíritu de engaño y de mentira que está tratando de perseguirme a mi casa, a mi familia, para traer mentira y engaño, yo lo he hecho fuera de mi vida. Mi familiar ya no está, él ya falleció, ya está donde tiene que estar, tal y como lo dice tu palabra, una sola vez, ¿verdad? Se muere y el juicio viene. Así, Señor, cualquiera que haya sido el asunto que haya vivido mi familiar, tú ya lo juzgaste en su tiempo y en su forma, Señor. Yo renuncio, di conmigo, a toda percepción, a toda visitación de espíritus que no sea tu Espíritu Santo y lo que tú mandas, tus ángeles, Señor. En el nombre de Jesús. Pues sí, amén. También quiero decirte que, por ejemplo, todas las personas que se dedican a este tipo de cosas tienen a veces, sobre todo, esta como facultad de salirse de su cuerpo, viajes astrales, no sé, lo pueden llamar de muchas maneras. Y salen del cuerpo, o sea, su espíritu, y sí, andan, como los espíritus de los demonios, andan por acá y por allá. Están haciendo algo ilícito, algo prohibido por Dios. El único que puede sacar tu espíritu de tu cuerpo es el Espíritu Santo, y sí lo hace. Porque también eso quiero decir, de todo lo que estamos diciendo, hay lo que sí existe. Entonces sí puede pasar que Dios te tome y en el espíritu te lleve a algún lado, a alguna cosa, algún asunto. Hay muchos testimonios de esto, diferentes y de diferentes formas que son de Dios, pero es Dios el que lo hace en su soberanía, con sus hijos y para su gloria. Nada que ver con esta gente que voluntariamente se anda saliendo y anda buscando y si sale a quién sabe dónde y luego las andan acompañando otros espíritus y lo que hacen es maldecir. Eso te lo digo porque yo lo he conocido, por ejemplo, con los santeros de alto rango y de otro tipo de este tipo de cosas. Ellos hacen eso, se salen de su cuerpo y se hacen acompañar por espíritus que los guían, espíritus guías, por cierto, y esos espíritus les van diciendo que tienen que andar maldiciendo acá y maldiciendo allá. Y traen muerte, traen destrucción, traen ruptura de familias, o sea, todo lo que es maldición lo producen estas personas desde sus ámbitos espirituales. Y es algo que no debe suceder. Si en tu casa, en tu familia, en tus herencias, en tus relaciones, en tus cercanías, hay personas dedicadas a la santería o cosas equivalentes, vamos ahora, ahora conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, yo renuncio a cualquier práctica ocultista con la que yo haya estado involucrado, o mis padres, o mis abuelos, o cualquiera de mis antepasados, en el nombre de Jesús. Por el Espíritu Santo, Señor, yo me arrepiento y renuncio a todo reclamo que haya hacia mi vida, si yo mismo practiqué en mi ignorancia o con pleno conocimiento alguna de estas cosas, Señor. Yo te pido perdón por haberlo hecho. Cierro la puerta, renuncio
a cualquier pacto o alianza que haya yo hecho con cualquier cosa de este tipo, en el nombre de Jesús, Señor. Aun si yo he tenido esta idea de que puedo mover cosas con la mente, o que me puedo salir de mi cuerpo, o que puedo hacer cosas para mover la voluntad de otras personas, Señor, perdóname, yo renuncio y me arrepiento en el nombre de Jesús. Si en mi familia ha habido brujería, hechicería o algún tipo de manipulación manifiesta, aunque sea de alguna otra manera más natural, ¿verdad? Como amenazas, por ejemplo, yo renuncio a todo espíritu de manipulación en el nombre de Jesús. Todo principio de brujería y de hechicería, yo renuncio a él ahora en el nombre de Jesús. Fuera de mi vida yo no acepto, no recibo en el nombre de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas el que reines y gobiernes en mi vida. Por el poder del nombre y de la sangre de Jesucristo, decláralo. Por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder de la sangre de Jesús con la cual yo me cubro, bendigo mi casa, bendigo mi familia, bendigo mis descendientes. Bendigo a mis hijos y a los hijos de mis hijos por todas mis generaciones en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo renuncio a todo esto y yo no permito ni acepto que venga un reclamo ni hacia mi vida, ni hacia mis hijos, ni a los hijos de mis hijos, por ninguna de mis generaciones. En el nombre de Jesús. Qué importante. Este tipo de oración se parece para cualquier cosa de ocultismo. Es una manera eficaz. Claro, tienes que cambiar cualquier cosa que te está llevando a este tipo de cosas si las has estado viviendo. Por ejemplo, si tú eres un fanático de ver películas, ¿verdad?, de terror, o que generalmente tienen involucradas cosas de este tipo, pues tienes que dejar de ver eso, ¿no? En fin, cualquier cosa que te esté provocando abrir ese espacio en tu mente y en tu corazón, lo correcto, lo apropiado es renunciar a eso y cerrar esa puerta. ¿Por qué? Porque si Dios quiere hacer algo bueno o correcto contigo, tiene que quitar todo lo que está mal para poder poner lo que está bien, ¿no? Yo tengo un don, muchos de ustedes seguramente también lo tienen cuando reciben el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el don de discernimiento, por ejemplo, o el don de ciencia. Y el don de ciencia es una percepción sobrenatural, pero siempre es para la gloria de Dios, siempre es para edificación. Nunca es, yo estoy pensando y sintiendo que veo. No, así no es. Es algo tan espontáneo, tan natural, tan apropiado de parte de Dios y tan liberador de parte de Dios, que toda la gloria es para Él. Nosotros solamente somos instrumentos. Tú, si tienes este tipo de experiencia, es Dios, si es que tú le has entregado tu vida, por supuesto, ¿verdad? Y tienes que haber renunciado o tienes que renunciar a todo lo que sea oculto o ajeno. Uh-huh. Uh-huh. Otra manifestación que también pues llama muchísimo la atención de la gente y los hace desviarse a cultos que son ajenos a Dios es los estigmas, estigmatizados se llaman. Ajá. Que son marcas que les aparecen a personas. Muchas veces es gente muy religiosa metida en rezos y pero en cosas son así. Manifestaciones reales. Es a lo que voy. Ajá. Pero generalmente son personas que están muy metidas, y disculpen que lo diga, pero generalmente en la religión católica, ¿verdad? Muy, muy metidos. Y de repente les empiezan a aparecer estas marcas donde se les abre, ¿verdad? Como si fueran parecidas a los orificios de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y escurren sangre porque sienten la corona de espinas, y eso se llama estigma. Y desgraciadamente este tipo de estigmas lo que provocan en la gente que los vive y los que les rodean es hacer un afianzamiento de una falsa doctrina o ideología o religión mal entendida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, lo consideran una especie de prodigio o una señal o un milagro que en realidad pues no, ¿verdad? Porque no está dándole ninguna honra a Dios, está poniendo el centro de atención en la persona que lo está recibiendo, ¿verdad? Y sobre todo, pues no está edificando a nadie, o sea, no produce el fruto de Dios, ¿no? Y bueno, pues es real, o sea, ¿quién quiere que le esté escurriendo sangre de la frente o que se le abra un hoyo en las manos y le empiece a salir sangre de aquí, como si eso fuera una cosa
valiosa o especial, siendo que lo único que va a producir o produce pues es como una cadena, una atadura. Ujú. Así es, entonces, y bueno, así como pasa con las personas, hay imágenes, ¿no? A las que también Les pasa lo les pasa mismo. lo mismo y están las figuras que lloran, ya sea agua o sangre, o que les escurre sangre de algún lado. Son manifestaciones reales, pero no son de Dios, no tienen ningún propósito en Dios, no No, glorifican a Dios y no tienen su origen en el Señor. así es. Ujú. Y bueno, junto con esas manifestaciones, pues están, como ya les decíamos, por ejemplo, la levitación, ¿no? Mira, te voy a platicar hace muchos años, ya ni me acuerdo cuánto, estaba yo adolescente, todavía jovencito. Había un video en VHS, ya ni me acuerdo qué formato era, y ahí no era cristiano para nada, ¿no? Y era un testimonial de diferentes cosas que pasaban a personas que estaban metidas en cosas de ocultismo. Ni siquiera sé por qué vi ese video, pero yo lo vi. Lo que te quiero decir es lo que yo vi. Ya después, conociendo lo que te estamos diciendo, me di cuenta que todo eso era real, ¿no? Y entonces vi, por ejemplo, y eso nos lo platicaron también nuestros pastores allá, viviendo ellos en Brasil, yo vi unas radiografías de unas personas que habían ido al médico porque sentían dolores en las piernas o en los brazos y cuando les sacaban las radiografías les aparecían unas agujas así, mira, tremendas, de aquí para acá, así, pero metidas casi incrustadas en el hueso, varias, y de la nada, o sea, les empezaban a doler y doler y doler, y de repente iban al médico y cuando veían ya tenían metidas esas agujas. ¿Es eso? Vudú. La gente que practica el vudú hace eso. Lo que nuestros pastores nos platicaban era que le pasaba a una de sus personas que hacían aseo en su casa allá en Brasil, igual que empezaban dolores, o algún familiar de ellos iban al médico, le sacaban radiografías y lo que había adentro de la del brazo, de la pierna, era fibra metálica como la que se usa para lavar. O sea, imagínate cómo, pues eso es una cosa totalmente de ocultismo y de brujería fuerte, ¿verdad? Existe, o sea, lo que te estoy diciendo es, existe, es real, ¿no? El otro asunto, hablando de esto de la levitación, que a mí me impactó y con eso acababa el video ese, era que habían ido unas personas a investigar a un individuo en una isla lejana al sur de África, quién sabe dónde, ni me acuerdo. El caso es que en el video sale claramente como este señor de la nada empieza a levitar, literalmente, no era truco, no era un asunto de imaginación de nadie, era todo un rollo de que se metía esta persona y a través de hacer ciertas cosas empezaba a flotar literalmente en el aire, ¿no? Diciéndote esto, te digo que es real, existe. Existen las personas que salen de su cuerpo que no deberían. Existe la gente que hace vudú y provoca maldiciones. Existe. Todo eso existe. Es real. Los hijos de Dios no tenemos por qué estar batallando con eso en nuestra propia vida. Si acaso llegase por cuestiones que ya hemos explicado a entrar a tu casa, a tu vida, a tu familia, tienes la autoridad y el poder para echarlo fuera, rechazarlo en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es el que tiene todo el poder. Es Jesús quien nos lo dio y que en su nombre echamos fuera eso. Puede ser que necesites ayuda, claro, con mucho gusto podemos apoyarte, pero ya tienes que saber que como hijo de Dios tienes esa autoridad, ese derecho, esa libertad de echar fuera esas cosas de tu vida y de tu casa. Aunque te paren los cabellos, aunque digas, sabes que es horrible lo que vi, pues es horrible que viste, échalo fuera en el nombre de Jesús. Aprende que tú puedes hacer un muro de fuego en el nombre de Jesús de protección alrededor de tu vida, de tu casa, tu familia, tu trabajo, tu salud, tus relaciones, ¿no? Todo lo que te atañe, todo lo que es importante y valioso para ti está guardado siempre que tú oras, siempre que tú lo declaras, siempre que tú lo crees, se levantan muros de fuego. Cada rato tenemos que orar así porque acuérdate que como hijos de Dios, el enemigo se levanta contra nosotros. Ya a punto, no te quiere. ¿Por qué? Porque tienes la posibilidad de detenerlo. Tienes la posibilidad de echarlo fuera. Tienes la posibilidad de exhibirlo. Tienes la posibilidad de callarlo.
Nada más nosotros, los hijos de Dios, podemos hacer eso. Los que hemos sido redimidos por Jesús. Los que el Espíritu Santo nos ha llevado a reconocer y a declarar a Cristo como Señor y Salvador. Somos los que tenemos esta autoridad. Pero hay que ejercerla. Ejércela. Si ves que en una casa, en tu familia, tú puedes ser un hermano, un tío, un abuelo, un padre, ¿verdad? Y vas y visitas la casa de tu familia, de tus hijos, de tus nietos. Dices, oye, aquí como que no está bien la cosa. Ora. Compárteles, háblales de Dios, échales fuera todo eso en el nombre de Jesús, bendícelos, habla palabra de bendición y desarraiga toda maldición en el nombre de Jesús. Y bueno, como estábamos diciendo, hay que llenarnos de Dios, hay que conocerlo, a conocer su palabra. Es muy extraño cuando a veces escuchamos a los hijos de Dios hablar de cosas que les suceden y que no tienen al parecer la claridad de quién les está hablando, ¿no? Entonces, por ejemplo, dicen, es que ya me dijeron que todo va a estar bien y que voy a sanar, por ejemplo, ¿no? Y dices, bueno, es muy ambiguo, ¿quién te dijo, no? Porque cuando Dios te dice algo, tú sabes que el Señor te está diciendo algo, que te lo está además diciendo con mucha claridad, y lo correcto, si es que es algo de Dios, es el Señor me dijo, o yo recibí de parte de Dios esto, pero no decir, ya me dijeron, ya me avisaron, porque entonces aún con ese vocabulario pudiéramos estar abriendo puertas a que cualquier espíritu venga a hablar con nosotros y a decirnos cosas. Así no Y es. eso no debe ser así. Ni debes de hablar de esa manera, ni tienes que comunicarte de esa forma, y tienes que tener mucho cuidado. Si tú crees que recibiste algo de Dios, ora y dile, Señor, ¿es realmente de ti? Confírmame. Ese es el temor que tenemos que tener. Sí te habla Dios, y mucho. Y en sueños, y en visiones, y en palabra, y la palabra profética eficaz que es la Biblia. O sea, sí hay muchas formas como Dios nos habla, pero tenemos que tener la reverencia y el cuidado de saber si pasa por el filtro de la Biblia y por el discernimiento del Espíritu Santo. Porque yo hablándote experiencia, liberando personas. Al principio, bueno, podían haber confundido un poco los demonios, pero muy, muy rápido ya dejó de pasar. Yo empecé a orar y la gente empezó a ser libre, y entonces viene una situación donde ya la persona empieza a contestar. Yo aparentemente me está diciendo que ya está tranquila, que está bien, pero ya dentro siento intranquilidad. Yo digo, ¿qué está pasando? Y ya le veo a los ojos, porque dice la Biblia que los ojos son las ventanas del alma, y en los ojos me doy cuenta que no, ahí está el espíritu, ese cochino que está tratando de engañarme, tratándome de hacer creer que ya todo está bien, y entonces le digo, ok, está perfecto, vamos a hacer lo que dice la palabra. Repite, yo creo que Jesucristo es Dios, es Hijo de Dios, que vino en carne, ¿verdad? En fin, lo que dice la palabra. Y ahí es donde ya no pueden, y no pueden. Y se inquietan y se ponen locos, y entonces vamos para afuera en el nombre de Jesús. Se acabó, no más. Y ya cuando la persona puede, por sí misma, con libertad, con franqueza y con una mirada limpia, decirte que ya todo pasó, entonces ahí se fue, ¿no? Eso es un ejercicio, tienes que aprender. Se llama discernimiento también. A veces, mientras estoy orando por alguien, yo puedo oír. Fíjate, a veces me ha pasado que yo puedo escuchar la mentira que el diablo le está diciendo a esa persona. Clarito. Una vez estaba orando por una muchacha, y le decía, sé libre en el nombre de Jesús, y ella me decía, pero yo veía en sus ojos miedo. Una mujer que tenía, de veras, estaba con mucho miedo. Y entonces yo, Espíritu Santo, muéstrame qué está pasando, ¿no? Y mientras estaba moviéndome la cabeza diciendo que no, yo oí como el demonio le dijo, si tú me sacas de tu vida, me voy a ir directamente contra tu abuela y la voy a matar ahorita mismo. Así le dijo el demonio. Y entonces yo le dije, mira, te voy a decir una cosa, no le hagas caso a ese demonio que te está diciendo, y le dije lo que yo había oído. Me abrió unos ojos, se dio cuenta que yo había escuchado lo mismo. Le dije, te voy a decir una cosa, te engañó, te está engañando y te está mintiendo. Mira, escúchame. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a su abuela, la cubro con tu sangre preciosa, te pido tu protección absoluta, y cualquier otra persona que sea importante y valiosa para ella,
la bendecimos y la guardamos en el hueco de tu mano. Y además le prohíbo a cualquier demonio que la haya estado molestando que salga con la libertad de querer hacer cualquier daño. Va a salir de aquí atado, sin poder hacer absolutamente nada a nadie más, en el nombre de Jesús. Fíjate, eso es estrategia. Eso es Dios dándote sabiduría cómo orar para detener e impedir que cualquier espíritu haga cualquier cosa. Y la persona que estaba siendo engañada, claro que viene a una paz que no tenía. Empieza a sentir seguridad ya no en lo que uno le dice, sino en Dios, que le está diciendo a través de uno que Él es protector y sustentador y ayuda. Entonces, bueno, ya creo que podemos, hay muchísimo que decir, pero creo que hemos dicho suficiente, hemos hablado de las principales cosas, pero lo más importante es que nosotros estemos apercibidos, que ese discernimiento que el Señor nos ha dado estemos ejercitándolo y que estemos muy apercibidos, porque el discernimiento nos va a ayudar a distinguir si los espíritus que se están presentando vienen o no de Dios, el espíritu de la gente, todas las manifestaciones sobrenaturales que pudieran llegar a ser confusas. Gracias al Espíritu Santo vamos a poder tener una dirección y una claridad, y vamos a poder saber qué es lo que tenemos que hacer respecto a lo que estamos viendo, percibiendo, o lo que tenemos enfrente de nosotros. Así es. Y bueno, si fuéramos más específicos, tendríamos que estar hablando, por ejemplo, de la astrología, ¿no? De la telepatía, de la clarividencia, de todas las formas de adivinación, de percepción extrasensorial, ¿no? Ya como te dije, de viajes astrales, de las mancias, todas las mancias, lectura de cartas, lectura de manos, lectura de té, lectura de café, lectura de cenizas, lectura de huesos, lectura de cualquier mancia, así se llaman mancias, todas las mancias, cualquiera que sea esta, ¿no? El péndulo, la vara, hay tantas formas, ¿no? Cualquier cosa que sea más allá de lo natural, todas las prácticas mágicas, magia blanca, magia negra, magia verde, roja, azul, negra, del color que sea, magia. Magia no es Dios, no tiene nada que ver con el Señor, ¿no? Y Dios prohíbe sus prácticas entre sus hijos. ¿Por qué las prohíbe? Por muchas razones, por seguridad nuestra, por protección, porque además Él es Dios, Él es el Señor y no nos ha dejado ni solos ni abandonados, como empezamos esta clase, estamos totalmente equipados con su nombre, con su autoridad, y nosotros vamos creciendo en fe. Cuando enfrentamos estas cosas y vemos cómo Dios nos respalda, crecemos en fe. Así que no tengas miedo. Mira, a lo mejor la primera vez que tienes que hacerlo, sí te pones un poco nervioso, te da miedo, no sé qué. Pero enfrenta como cualquier cosa y date cuenta quién está contigo, quién te está respaldando. Se llama Jesús y es el Espíritu Santo. Así que, por favor, no hagas a un lado, sigue adelante y sigue enfrentándolo. Y no permitas ser engañado. Dile, Señor, yo quiero lo auténtico, yo quiero los dones de tu Espíritu. Si has de usarme, úsame, pero que sea verdaderamente sin ninguna duda, que sea tu presencia y que sea tu gloria. Y ejercítate en el poder de Dios. No pretendas pensar que puedes manipular a nadie y que nadie te manipule tampoco. Una cosa que hacemos los cristianos es voluntariamente someternos a la voluntad de Dios. Eso sí lo hacemos. Espíritu Santo, ayúdame a hacer tu perfecta voluntad. Ayúdame a ser obediente. ¿Cómo es hacer la voluntad de Dios? Pues a ser obedientes a Él. Dejar lo que está mal, hacer lo que está bien, ir a hacer lo que está bien, a pesar de que a veces no queremos o no tenemos gusto, pero Dios nos llama y lo hacemos. Eso es ser obediente, eso es someternos a la voluntad de Dios. Eso hace que todo este rollo de la manipulación y el ocultismo se alejen de nosotros. En el nombre de Jesús. Y bueno, como les estábamos comentando, hay tantas cosas y hay otras nuevas que van surgiendo, nuevas maneras que el enemigo va pues buscando para hablar con la gente, para tener comunicación, aún utilizando la nueva tecnología, ¿no? Tantas cosas que podríamos decir, pero lo importante es estar apercibidos de todo lo que pudiera ser ajeno a Dios y que pudiera estar atando
teniendo cautiva a la gente, engañada, porque estamos aquí para mostrarles la luz, para apoyarlos en ese proceso de liberación también, para orar por ellos y que ese señorío que no es el de Dios, pues se quite de sobre sus vidas y entonces ya voluntariamente puedan ellos meterse bajo la voluntad de Dios y que puedan disfrutar de esa libertad que el Señor vino a darnos y ya no estén más engañados y ya no estén más en temor y ya no estén más en tristeza o creyendo cosas que no son reales, que no son ciertas. Sí, que los va a perder. Que los Finalmente van. se pierden en el infierno si no Ujú. llegan a la luz y a la verdad. O sea, Entonces no nos encanta tener que estar dando tantos detalles de las obras del enemigo, pues hablamos de lo más general, ¿no? De lo más general que pudimos, pero son muchas cosas y preferimos pedirle al Espíritu Santo que Él les agregue, que les añada discernimiento a los que aún no han recibido, pero los que ya lo tienen, pues que puedan ejercitarse y que puedan moverse en mayor libertad también con ese don que además es fundamental para la vida cristiana y que también les pueda dar sabiduría y dirección de cómo actuar, de cómo orar en cada situación que se pueda presentar en el camino, con la gente que el Señor vaya poniéndoles, que puedan saber cómo proceder para poder ayudarles. y bueno, hablando ya para terminar, hay una lista interminable de cosas, pero sí quiero mencionar algunas para que no tengan ninguna duda, ¿no? Por ejemplo, la cienciología, los rosacruces, los mismos masones. Y mira, respecto a los masones te quiero decir algo. La mayoría de los masones cuando inician no están como muy claros ni entendidos de qué están metidos. Pero conforme van avanzando se van dando cuenta y que cada vez es más. Esa es parte de la forma como actúan este tipo de cosas. Empiezan siendo aparentemente no tan complicadas y terminan por ser muy terribles, ¿no? Es un ejemplo. Pero también, por ejemplo, hay que tener cuidado con los niños, con las artes marciales y la yoga. La yoga como tal, hay una parte que es el ejercicio físico y sí, estírate y jálale y no sé qué. Bueno, esa parte no es tan complicada, pero hay cosas que ya se hacen que tienen que ver con meditación y profundidad y te llevan a un cierto tipo de régimen alimenticio donde te vas haciendo cada vez más espiritual y ciertamente abres puertas y ahí es donde están los problemas. Lo mismo pasa con la defensa personal. Hay una parte que es propiamente el ejercicio, que eso es pues correcto, pero hay otra que donde ya empieza otro tipo de cosas, te lo digo otra vez con experiencia, yo tuve un primo, ya falleció, que era cinta negra de karate, ¿no? Tercer dan, o no sé cómo, creo que era tercer dan, y yo lo vi como entraba en trance. Él entraba en trance para hacer sus famosas katas y hacía unas cosas que en una manera consciente él no podría haber hecho. A ese primo le pasaban ciertas cosas raras también porque aprendió a abrirse a ese tipo de cosas y perdón que lo diga, pero pues no me gusta mucho cómo terminó sus días, ¿no? Realmente a mí me preocupa eso y la verdad es que es difícil, pero hay que reconocer que uno a veces en su ignorancia se mete en cosas que no debe. Y eso es de lo que quiero ya como concluir, no nada más la clase, sino este curso, porque por lo que estamos entendiendo ya prácticamente es el final del curso. Entonces, préstenme un par de minutos más, no se me desconecten. Y les quiero comentar entonces que sí, no satanicen todo, porque también es importante que no se vuelvan gente de que, ay, eso está mal, y eso está mal, y eso está mal. No hagan eso, ¿sí? Sino más bien oren, pídanle a Dios sabiduría, discernimiento antes de tomar decisiones o de decir cosas, porque tampoco podemos andar ahí satanizando todo. Tenemos que ser muy prudentes, muy cuidadosos, muy sabios y también que Dios nos dé gracia para con las personas que pueden estar atrapadas en algún área, pues para poderla ayudar a que vean la luz y que vengan a Cristo, ¿no? Y nuestra oración e intercesión, si ya lo entendiste, es poderosísima. Oramos e intercedemos pidiéndole perdón a Dios por los pecados cometidos por la gente que aún todavía ni le conoce. Esa es intercesión, ¿no? Y eso ayuda a que el enemigo se vaya quitando, es como si estuviéramos arrancándole, ¿verdad? Cosas pegadas a la gente para que esa persona se pueda enfrentar a Dios de una manera más libre cuando llegue el momento. Eso es lo que hacemos con la intercesión.
y quitar maldiciones por causa del pecado cometido por la ignorancia o por la premeditación. Cuanto más manifiesta sea la cosa oculta, ¿verdad? Y más clara la persona lo haya hecho con voluntad propia, es más fuerte el reclamo que hay demoníaco. No es lo mismo una persona que está atrapada por su ignorancia absoluta a quien tiene pleno conocimiento de en qué se está metiendo y qué le está costando. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Entonces hay personas que están tan metidas en cosas ocultas con toda seguridad, lo hicieron con plena convicción, que definitivamente pues quedaron ahí metidas, atrapadas, y solamente a través de la intercesión y la misericordia de Dios pueden salir de esas prácticas, ¿no? ¿Algo más que quieras agregar? Pues siempre hay que llevar a la gente a que entienda que es un pecado al final de cuentas, que puedan confesar ese pecado. Tienen que decidir dejar de lado toda práctica en la que se hayan involucrado, ya no pueden más estar coqueteando siquiera con la idea de hacerlo. Y algo que a veces la gente no comprende es que pueden ordenarle a los espíritus que ellos mismos invitaron a su vida sin entenderlo, pues que se vayan en el nombre de Jesús. Y creo que es importante que les quede muy claro, porque ahí nos damos cuenta si están comprendiendo que el Señor es todopoderoso y que es suficiente y que esos demonios se tienen que sujetar. Entonces, cuando la gente lo entiende, es muy bonito, porque entonces con mucha facilidad pueden decir y ordenarle: vete, ¿no? Espíritu fulano o lo que sea, vete en el nombre de Jesús. Y entonces ya viene pues un entendimiento de su posición en el Señor también, ¿no? Y es algo que la gente necesita para no depender constantemente de alguien que les esté apoyando todo el tiempo en dirigirlos en cómo orar y estar orando por ellos. Y no estoy diciendo que no oremos unos por otros, o que si tenemos necesidad no nos apoyemos. No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que no hay una dependencia de una persona, sino que podemos aprender en el Señor cómo orar y cómo hacer lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para que hagamos, ¿no? Como hijos suyos. Quiero hacer una aclaración que siento importante. Eso que dice mi esposa, sí es todo eso con los demonios, espíritus inmundos. Lo que es diferente es cuando gente humana, personas, como los brujos que te he comentado, santeros y demás, hacen cosas y se salen de su cuerpo y se manifiestan sus espíritus. Ese espíritu humano, nosotros no tenemos la misma autoridad para reprenderlo que la autoridad que Dios nos dio para reprender a los espíritus inmundos. Pero sí podemos pedir la asistencia de los ángeles de Dios para que vengan y nos guarden y nos defiendan y arresten o detengan a esos espíritus humanos. Eso sí lo podemos hacer. Aprende eso, porque a veces no es que es que hay gente que dice: es que yo estuve reprendiendo y parece que no pasó nada. Le dije: a ver, espérate, estás bien, estás en santidad, sí, todo está bien, perfecto. Entonces a lo mejor no era un espíritu inmundo, a lo mejor era un espíritu humano. ¿Pero cómo? Bueno, porque hay personas que se salen de su cuerpo y se meten donde no deberían de meterse, se acercan donde no deberían de acercarse, y tú tienes que pedirle a Dios que envíe a sus ángeles para que detengan o arresten o impidan a esas personas. Y además te voy a decir una cosa: adviérteles que no pueden estarse saliendo de su cuerpo, porque tú sí puedes romper lo que los une a su cuerpo en el nombre de Jesús. Ya esa es una cosa muy importante. Yo tengo autoridad para romper, si hace falta, el lazo que une a la persona con su cuerpo, si se sale de él. Y eso les causaría a ellos un gran problema, porque es como dejarlos como zombies, literalmente, porque su espíritu ya no puede regresar. Entonces, no es posible, no es correcto que una persona, por una práctica de ocultismo, en su ignorancia, ¿verdad?, ande haciendo cosas y se enfrente a una persona con autoridad en el nombre de Jesús, que le puede decir: basta, cállate, enmudece, pero sobre todo te voy a impedir si sigues haciendo esto. Siempre con misericordia, porque Dios puede querer salvar a esa persona a pesar de todo lo que hace. Siempre con misericordia. Pero no tienes por qué dejarte maldecir por una persona que está dedicada al ocultismo. Se acabó. Ya no tenemos más tiempo. Creo que esto que hicimos hoy fue muy importante.
Por favor, necesitamos que nos hagan sus comentarios. Como les dije al principio, lo vuelvo a decir ahorita. Ayúdenos, díganos, ¿verdad? ¿Qué tanto ustedes han aprovechado estas clases? Lo pueden hacer aquí en el mismo Facebook, nos lo pueden mandar si ustedes están conectados con nosotros por WhatsApp, perdón, por Telegram, o también personalmente, claro, si nos ven, como ustedes quieran, pero sí ayúdenos un poquito con eso. Y bueno, pues vamos a orar, les pido que oren también para que Dios nos inspire y nos dirija a ver qué sigue la próxima semana. Terminamos el curso de Poseer la Tierra, que Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros en estas clases. Y de verdad pedimos que haya mucho fruto de ellas. Manifiesten el poder, la autoridad de nuestro Dios. Amén. Para que el Señor sea glorificado entre todos nosotros. Amén. Buenas Buenas noches. noches.